el mensaje de hoy tiene que ver, Cristo vive, o sea, Él está vivo. No solamente por ser Semana Santa lo anunciamos, siempre lo declaramos, Él está vivo, pero es un día especial, queremos recordar, queremos hacer la Santa Cena también al final y recordar su muerte y que Él va a regresar por segunda ocasión. Viene por su iglesia. Eso es algo hermoso, saber que Él regresa. Para ello quiero que abra su Biblia en Lucas capítulo 24 en el verso 1. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, por esta mañana, por la palabra que traes a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Muchísimas gracias porque nos recuerdas que en Cristo somos más que vencedores, que nuestro Dios se levantó de los muertos y vive por siempre. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Gracias, Señor. Gracias por este precioso regalo, la salvación. Gracias por ello, Señor. Amén, amén, en el nombre de Jesús. Pues hoy estamos recordando la muerte y la resurrección de Jesucristo. El libro de Romanos, en el capítulo 14, en el verso 7, hay una palabra que me impacta mucho y dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El Señor está vivo. Él está entre nosotros. Él resucitó de los muertos. De hecho, los seguidores de Jesús, los discípulos, las mujeres que seguían a Jesús, amaban al Señor, fueron muy de madrugada en el primer día de la semana a buscar al Señor y no lo hallaron en la tumba. Y estaban ellas perplejas: ¿qué está pasando? ¿Por qué no está el Señor aquí? Si aquí lo pusimos. Los ángeles dijeron: no está aquí, porque buscas entre los muertos al que vive hoy, que es Cristo. Él se levantó de los muertos, está vivo. Y Él mostró pruebas de que Él resucitó. Después de haber resucitado entre los muertos, estuvo 40 días en la tierra, se apareció a los discípulos, a las mujeres y a muchas personas, mostrando que Él está vivo. Sus llagas, su herida del costado, y dando palabras de aliento que Él va a regresar otra vez, que iba al cielo, pero va a regresar por su iglesia. Entonces nosotros tenemos que recordar esto y tener esperanza que en Él tenemos vida. Si usted es cristiano, bueno, usted como cristiano y yo como cristiano, vivimos para Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, vivo para Él. Pero no solamente es esta vida. Aunque ya de hecho cuando nos convertimos a Jesús aquí en la tierra, nuestra vida cambia, nuestra manera de ser es transformada. Nuestra visión cambia por completo, ya no es una visión terrenal, es una visión celestial, porque Él vive en nosotros. Pero no acaba todo ahí.
solo es el comienzo de una vida abundante, porque Dios nos promete eternidad con Él. Entonces es la esperanza que tenemos. Si no creyéramos en la resurrección de los muertos y no creyéramos en la vida eterna, vana fuera nuestra fe. Dijeran, bueno, qué buena conducta tuvo este hombre, fue un buen hombre, pero se murió y se acabó todo. No acaba todo en el cementerio. Cuando tú mueres, cuando estás ausente en tu cuerpo, estás presente con Dios. En ese momento estás en la presencia de Dios. Esa es la esperanza que tenemos. El Señor vive. Aleluya. Podemos gritarlo, cantarlo, proclamarlo, anunciarlo a un mundo sin esperanza, a un mundo perdido. Mucha gente adora a Mahoma, adora a Buda, etcétera. Líderes que existieron, que tuvieron un impacto en sus vidas, en su tiempo, en su generación, pero murieron. Sus tumbas están ahí, ahí están sus huesitos o quizás el polvito, pero están ahí. Ahí dice, aquí yace X líder. Murieron. Pero nuestro Señor vive. La tumba está vacía. Ahora que vaya a Jerusalén, primero es que pase la pandemia. Yo me autoprofetizo. Voy a ir a Jerusalén y ¿vas a ir conmigo? ¿Va? Mi esposa va conmigo, hoy cumpleaños. Sería buen regalo de cumpleaños, ¿verdad? Un abrazo. Ya te digo una noche. Aproveché el reloj delante. Ya, cumpleaños, feliz cumpleaños. Cuando vayamos a Jerusalén, iremos a ver la tumba, está vacía. Jesús vive. Él no está ahí. Él va a regresar por su iglesia, por su pueblo, por su novia, ataviada, hermosa, preparada para ese gran acontecimiento. Nos toca a nosotros estar ataviados, estar listos, limpios, con vestiduras blancas y resplandecientes para la segunda venida. Porque Él está vivo. Viene por su amada para hacer en el cielo unas bodas, las bodas del Cordero. Allá estaremos con Él por siempre. Por siempre. O sea, no hay fin. En este amor con Dios no hay fin. Estas bodas son para siempre. Las de la tierra son temporales. O sea, hasta que la muerte nos separe, son un matrimonio. Después de la muerte, se acabó. En el cielo no hay bodas ni casamientos, dice la Biblia, ¿verdad? Pero las bodas del Cordero son para siempre. Pero era necesario que Jesús muriera. Dice la Biblia en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estaba dicho, declarado, Jesús mismo lo dijo. Él les anunció, es necesario que yo padezca en manos de los religiosos, sacerdotes, de los judíos y aún de los gobernantes, una muerte injusta, un juicio injusto, pero era necesario para que se cumpliera la palabra de Dios, que el justo moriría el justo por los injustos y que moriría entre los impíos. Jesús murió en medio de 2 ladrones, siendo justo, llevando el pecado de toda la humanidad en su cuerpo. Dios, que es santo, requería derramar sangre, o requería sangre inocente por nosotros los pecadores. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Éxodo 12, el Señor mandó varias plagas y en Éxodo 12 habla de la Pascua. Ahí Dios estableció la Pascua y dijo a los judíos que cada familia judía sacrificara un cordero. Le dio ciertas instrucciones: que estuviera perfecto, sin mayugadura, ni la pata quebrada, etcétera, y que cada familia sacrificara un cordero, pero que aplicara la sangre en el dintel de la puerta de sus casas. Y dijo el Señor: si la familia es chica, júntense 2 familias, sacrifiquen el cordero, apliquen la sangre ahí. Cuando venga el juicio de Dios, el ángel de la muerte, al ver la sangre aplicada en la puerta, pasará largo.
Pero todos los egipcios, que era un pueblo pagano, fuera de pacto, en cada hogar hubo un muerto. El primogénito moría. En cambio, en el pueblo de Dios, todos vivos, porque obedecieron y aplicaron la sangre del Cordero en la puerta. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el Cordero de Dios. Y Él quita nuestro pecado. Así es que la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, aplicada sobre la iglesia, sobre cada creyente, nos limpia. Nos hace aceptos en el amado. Cristo, bueno, el Padre nos acepta por medio de la sangre del Cordero. Ahora nosotros estamos reconciliados con el Padre por medio del sacrificio en la cruz de Jesucristo. Perfecto sacrificio. Holocausto perfecto fue la obra de Cristo en la cruz. Jesús dijo: yo pongo mi vida. Él decidió poner su vida y luego la volvió a tomar. Nadie me la quita, dijo. Aunque los hombres que lo crucificaron pensaron: acabamos con este predicador. No, solo estaban cumpliendo lo que Dios ya había estipulado en su palabra, punto y coma. Todo se cumplió. Solo fueron instrumentos de Dios, los mismos que lo crucificaron, Pilato y todos los demás. Solo fueron instrumentos para que se cumpliera la palabra y viniera redención para un mundo perdido que había pecado contra Dios desde Adán. Ahí entró la maldición y la muerte por medio de Adán. Pero el segundo Adán, que es Jesús, por su obediencia, ahora tenemos vida eterna en Él. Cristo dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, voy a morir, pero voy a resucitar. Conforme a las Escrituras. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Se les olvidó. Se enfocaron en la tristeza. Jesús ha muerto. Y dijo que iba a resucitar, pero pues algunos dicen que no está en la tumba, pero no lo hemos visto. Estaban con ciertas dudas. Pero el Señor es tan bueno y nos entiende que esta humanidad y queremos creer por lo que vemos y no por lo que creemos. Pero hay que creer por lo que creemos en la Escritura. Tomás dijo que él hasta no ver, no creer. Vamos para allá ahorita. Pero el Señor hizo una obra maravillosa en la cruz del Calvario. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, me regreso un poquito a Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado en gran voz, entregó el Espíritu y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En el verso 52 dice: se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. El día que Jesús murió, gente resucitó. Pero dice aquí que cuando Jesús murió ocurrió algo en el mundo espiritual. Dice aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y esto está hablando de algo importantísimo que ocurrió y que ahora tenemos acceso a la presencia de Dios. El libro de Hebreos nos explica un poco más esto. Hebreos 10:19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, ahora podemos acercarnos al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Dice claramente esta escritura. Él abrió un camino para llegar a ese lugar a través del velo. Jesús rasgó el velo. Cuando Él murió, el velo se rasgó. Era un velo que dividía el lugar santo del santísimo. Porque, le explico,
Porque Dios le dijo a Moisés que levantara un tabernáculo, una tienda móvil, se llama tabernáculo, y que está hecho en 3 partes: los atrios, lugar santo, lugar santísimo. Y cada uno tenía sus propios muebles y elementos, pero el lugar santísimo es el lugar donde descendía la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, un cofre hecho de madera de acacia, cubierto de oro, y había unos querubines frente a frente, y estaba el propiciatorio, estaba la vara de Aarón, la cual reverdeció, estaba las tablas de la ley, estaba el maná. Y en ese lugar entraba el sumo sacerdote a ofrecer por sus pecados y por el pecado del pueblo. El sumo sacerdote, que tenía que ser levita, de la tribu de Leví, entraba, solo él entraba sin pecado, porque si entraba con pecado ahí caía muerto. Pero cuando Cristo murió, en ese momento el velo se rasgó y entramos en una nueva dispensación, se llama. En la dispensación de la gracia. Ahora estamos bajo un nuevo pacto que tiene mejores promesas. Ahora Cristo es el mediador del nuevo pacto. Cuando celebramos la Santa Cena, hoy lo vamos a hacer. Cuando tomamos la copa, estamos recordando: esta es mi sangre del nuevo pacto. Jesucristo vino a abrirnos un camino para tener acceso a la presencia de Dios. Ahora nosotros, en el nuevo pacto, todos nosotros, cada uno de ustedes, y yo me incluyo, somos sacerdotes, podemos accesar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, al tabernáculo que está en el cielo, no hecho con mano de hombres, sino Dios mismo está en el cielo, sentado en su trono. Jesús está a su diestra y nosotros oramos en el nombre de Jesús. Él toma la oración, la presenta al Padre, el Padre responde. Ahora, usted no tiene que ir a ofrecer algo para que Dios le reciba, sino que usted solamente cree en Jesús, se repite sus pecados, le entrega su corazón, su sangre le limpia y usted tiene acceso a la presencia de Dios, al lugar santísimo, donde está el Padre esperando que usted se acerque a Él. Acérquese con plena certidumbre de fe. Es la fe la que nos da el acceso o la llave a la presencia de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que Dios da regalos a los que le buscan, a los que se acercan a Él. Y la Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Así es que la fe es la llave para accesar en el nombre de Jesús a la presencia de Dios. Ahora todos nosotros podemos entrar a la misma presencia del Señor. Cuando Jesús murió en la cruz, Él expiró. ¿Sí? Él expiró. Y en ese momento el Señor hizo algo maravilloso. Tuvimos acceso, cumplió lo que Dios le encargó, la misión de Dios. Dijo: consumado es. Esta palabra es tetelestai. He cumplido. Tengo la victoria con su muerte. No fue fácil. En Getsemaní hemos leído, Jesús cuando estaba ahí sabía que iba a morir, estaba orando, sudando gotas de sangre, diciendo: Padre, si es posible, líbrame de esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Él decidió hacer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y es perfecta. Pero sufrió en la cruz por nosotros, gran dolor. Le dieron vinagre, se burlaron de Él, jugaron con Él, pero Él no retrocedió, Él siguió la meta. Dice la Biblia que firmó su rostro para ir a Jerusalén, sabiendo que le tocaba una muerte y muerte de cruz, para obedecer
la instrucción de parte de Dios Padre. Cuando Jesús murió, los mismos que estaban ahí, el centurión y todos los demás, en Mateo 27:54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, cuando Jesús murió tembló, dice, y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Aún los incrédulos, como ese centurión, digo, ay, este sí era el Hijo de Dios. O sea, hubo algo, un impacto en su corazón y creyó, Jesús es el Hijo de Dios. Dice que se oscureció ese día, hubo un efecto del mundo espiritual. Y vamos a San Juan 19:38. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino, se lo llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes con 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Todo estaba preparado. Pero mire, aquí había dos hombres, José de Arimatea, discípulos de la secreta, o sea, por temor a los judíos, pero al fin y al cabo honró a Dios, honró a Jesús. Pilato, dame el cuerpo de Jesucristo. Vea el afecto que tenía por él. Amaba el cuerpo de Cristo. Sí. Y luego también el otro Nicodemo, ¿se acuerdan que vino Jesús de noche en San Juan capítulo 3? Ese hombre estaba convertido. Ese hombre lo ungió con mirra. ¿Se acuerdan? Mirra habla de sufrimiento, la muerte de Jesús. Entonces, ahí se cumplió la palabra de que Jesús era un bebé. ¿Se acuerdan? Cuando fueron los magos, llevaron 3 cosas, entre ellos iba la mirra. Bueno, Jesús fue sepultado. Lo que quiero decir, que él sí murió. Porque algunos dicen, no, no murió, solo se desmayó. No, 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 Jesús sí murió. Él mismo dijo, se murió. Murió, era necesario la muerte para traer vida. La paga del pecado es la muerte. Jesús murió por nuestros pecados. Y luego vamos a capítulo 20 de San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura. Mire, no habían entendido que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando. ¿Por qué? Porque amaba al Señor. Junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó
para mirar adentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. No lo había reconocido. La tristeza impide que veamos a veces las cosas como Dios quiere. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Esta mujer estaba hablando con Jesús y no lo había reconocido. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Me regresé, perdón. Me voy al 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Jesús resucitó. Después apareció a los discípulos, le dijo: paz a ustedes. Se manifestó a sus vidas. Jesús está vivo. En el verso 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, dijo: paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Les recordó el llamado. Les recordó el llamado del Señor. Qué hermoso es Jesús, ¿verdad? Aún en medio de la crisis, en medio de la tristeza, ¿qué está pasando? Él les reafirmó el llamado. Paz a ustedes, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. No olviden que los preparé 3 años y medio. No olviden su llamado. Sigan adelante. Estoy vivo. Aquí estoy. He cumplido. ¿Sí? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Qué hermoso Jesús, ¿verdad? No van a poder solos. Soplo, vida, aliento de vida. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. A quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero no estaba Tomás con ellos. Entonces ellos le cuentan a Tomás todo lo acontecido. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Traspasó las puertas. ¿Habrá límites para Jesús? Ningún límite. Paz a ustedes. ¿Y qué cree? Se fue directo con Tomás. Cuando usted duda del Señor, Él sabe y va a hablar con usted. Se le va a revelar y le va a mostrar: aquí estoy, yo soy al que tú buscas. Yo soy Jesús. Luego dijo a Tomás, directo: ¿sabe que Dios escucha las cosas que tú hablas en secreto? Pon aquí tu dedo, mira mis manos
y acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque lo oyó cuando dijo, si no meto la mano, no voy a creer. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que aún conoce nuestra debilidad en la fe. Y Él, ¿qué hace? Nos afirma en la fe. Lo afirmó a Tomás, lo afirmó. Tomás cambió de actitud. Entonces Tomás respondió y le dijo, ahí hay una palabra muy importante, Señor mío y Dios mío. Jesús es Dios. Le dijo, Dios mío. Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí estás tú, estoy yo incluido. Somos bienaventurados porque hemos creído en el Señor y la fe nos va a llevar a la eternidad. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Es por la fe que tenemos acceso a la presencia de Dios y por fe tenemos acceso a las promesas de Dios. Amén. El bebé gritó también. Amén. Gloria a Dios. Amados, qué hermoso es el Señor. Que Él, aunque a veces flaqueamos, Él viene a fortalecernos en la fe. Jesús está vivo. Él vive entre nosotros. Él está vivo. Él va a regresar por su iglesia. Él va a volver por su pueblo. Dios es hermoso. Vamos a Lucas capítulo 24. Discípulos camino a Emaús, verso 13. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de estas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó caminando con ellos. Iban ahí bien confundidos, ¿qué pasaría? Jesús murió, no ha resucitado, ¿qué pasó con él? Etcétera. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Por qué están tristes? ¿Cómo estarían sus discípulos? Iban bien desalentados, porque no habían entendido todavía. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas hermanas de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto en visión ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Verso 25. Entonces Él les dijo, Jesús les da una reprensión. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese
estas cosas y que entrara en su gloria. Y empezó a hablarle la palabra. Desde Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos. Bueno, aquí nos vemos, hasta luego, ¿no? Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Dígale a Jesús, quédate con nosotros. Qué bonito, ¿no? Ellos no habían reconocido a Jesús, pero había algo que les atraía. Así es Jesús. Aunque a veces estamos conociéndole, Él nos atrae. Ayer oraba por alguien, dijo mi esposa, no, dile mejor al Señor que Él se revele, que quieran buscarle. Porque yo estaba orando un poco más drástico, ¿no? Quebranto. Digo, dile mejor que, bueno, está bien, Señor, atráelos. Sí. Dios me atrajo a mí, Dios le atrajo a usted hacia Él. Él lo enamoró o la enamoró o no. Sí, ¿verdad? Jesús nos enamora. Su manera de enamorar es muy buena. Con Él todos caemos doblegados ante Él. Su amor es impresionante. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan. Ahí está la clave. Y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. En ese momento era el maestro, era Jesús. Y entonces dijeron, ¡aso! Entonces él se desapareció de la vista de ellos. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Cuando Dios te habla, tu corazón empieza a cobrar vida. Tu corazón desalentado, triste, sin propósito, sin esperanza, empieza a tener luz y empieza a latir. Latido con propósito. Tu vida cambia. Lo gris se torna de colores. Tu visión es transformada cuando Jesús se revela a tu corazón. Yo quiero esa visión cada día. Porque hay días oscuros, hay días nublados, pero hay primavera. Dios está ahí con nosotros. Ayer escuchaba el canto de unas palomitas y empecé a recordar la palabra de Dios. Que tenemos que ser sensibles a oír la voz de Dios. Que la creación alaba el nombre del Señor. Y aquellos hombres, dice, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Cómo le reconocieron? Al partir el pan. Esta habla de comunión. ¿Por qué lo conocían? Comían con él. Tenían comunión. Pero sus ojos estaban velados a causa de la tristeza, a causa de la depresión. En esa temporada mucha gente ha entrado en depresión y ya yo me encuentro gente un poco más crecida ahora, en la pandemia, crecidas, o sea, la pandemia les afectó o nos afectó. Entonces, pero también gente en depresión, en temor, en angustia. Cristo resucitado tiene que revelarse a sus vidas para que haya propósito, la visión cambie. Nuestro corazón empieza a percibir esa palabra. No ardía nuestro corazón cuando Él hablaba. Su palabra puede cambiar todas las cosas en nosotros. Su palabra revelada. Porque si no hay revelación, así te pasen un montón de versículos. Si no hay revelación, no hay transformación. Cuando hay revelación, hay transformación.
en nuestro corazón y en nuestra vida. Cristo está vivo. Libro de Hechos, capítulo 1, también da testimonio de la resurrección de Jesucristo. En el verso 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús se apareció a ellos. La Biblia da testimonio de que Él se apareció a los discípulos, a las mujeres, a personas. 40 días estuvo aquí en la tierra. Y después los citó a los 12 y les dio mandamientos por el Espíritu Santo y ascendió al cielo. Y entonces se levantó al cielo. Y unos ángeles aparecieron. Dice: oye, así como ven a Jesús que sube, Él va a regresar. Y estamos esperando su segunda venida. Él va a regresar por su iglesia. Él va a regresar. En Hechos 1:11 dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, porque están mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena y vamos a hacer un memorial de su muerte. Vamos a recordar su muerte, su obra en la cruz, pero también recordar que Él al tercer día resucitó de los muertos, estuvo en la tierra 40 días, 40 noches, se presentó, se manifestó, después ascendió, pero Él prometió: regresaré por ustedes. Fue preparar una casa para nosotros al cielo. Mis amados, Primera de Corintios capítulo 15, si lee todo el capítulo, habla de esto, de la resurrección, de la vida eterna, de la esperanza que tenemos. Y también vemos que la muerte fue vencida. Primera de Corintios capítulo 15, verso 54 dice: cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde es, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero damos gracias a Dios que Él nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque Él resucitó. Él está vivo. Romanos capítulo 8 del verso 11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Con Cristo estamos resucitados. Y si hemos resucitado con Él, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Vamos a pasar a tomar los elementos. Póngase de pie, por favor. Ahorita voy a orar. ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? Aquellos que han creído en Jesucristo, ahora de grandes, han nacido de nuevo y se han bautizado en agua, ¿sí? Han tomado un compromiso con Dios de seguirle. Mis amados, pueden pasar. Por favor, toma los elementos y espera en su lugar las instrucciones correspondientes. Por favor, pueden pasar. Vamos a cantar. Gracias, Jesús. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor.
Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Gracias, Señor, por tu sangre derramada en esa cruz. Llevaste nuestros pecados. Señor, en esta tarde te rendimos nuestro corazón a ti. Señor, nos ponemos a cuentas contigo, Señor, y reconocemos que te necesitamos. Sin ti nada podemos hacer. Quédate con nosotros, Señor. Queremos tener comunión contigo. Gracias, Cristo, porque tú eres el mediador entre Dios y los hombres. Hoy queremos recordar tu muerte en la cruz, que fue perfecto tu sacrificio para salvarnos. Aceptado por el Padre ese holocausto para traer salvación, redención a nuestras vidas. Cristo Jesús, gracias. Pero gracias porque te levantaste de los muertos y vives hoy. Y vas a regresar por nosotros, tu iglesia, para que nosotros tengamos las bodas del Cordero. Gracias, Señor. La Biblia dice, ¿sí? La Biblia dice, la Biblia dice en el libro de 1 Corintios capítulo 11 verso 23: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Le pido a mi esposa que ore. Señor, te damos gracias. Te bendecimos. En verdad, Señor, estamos agradecidos contigo, porque mandaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros y por pagar por nosotros, por nuestros pecados. Señor, desde que fuiste aprehendido, te golpearon, te pusieron una corona de espinas, y en tu cabeza, Señor, derramaste tu sangre a causa de las heridas de esas espinas. Y en cada golpe con el cual te dieron con látigos, Señor, fue desprendida tu carne. Tú pagaste el precio por nuestros pecados. Señor, cargaste esa cruz y ahí fuiste crucificado. Y en esa cruz, Señor, pagaste por todas nuestras rebeliones, por toda nuestra maldad, Señor. Por eso en este momento, en memoria tuya, Señor, queremos pedirte perdón. Perdónanos, Señor, cada ofensa, cada pecado, Señor.
Y gracias por limpiarnos de todo pecado, Señor. Padre, podemos entender tu perfecto amor, que nos amaste primero, Señor, y pagaste por nosotros todos nuestros pecados. Y en este momento te pedimos perdón, nos arrepentimos, Señor, de todo corazón. Te pedimos perdón, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque por nada podemos devolverte, Señor. Devolverte lo que tú has hecho por nosotros. Pero sí podemos seguir, Señor, recordando lo que hiciste por nosotros y ponernos a cuentas y seguirte, Señor, seguirte amando, seguirte buscando, seguir crucificando nuestra carne, dejar a un lado nuestros pecados, nuestra vida, Señor, te pertenece a ti, te la entregamos y te decimos gracias, Señor, gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz. En el nombre de Jesús te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes comer el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Señor, muchas gracias porque derramaste tu preciosa sangre para traer libertad, liberación, limpiar nuestros pecados y nunca más acordarte de ellos. Te agradezco tanto que nos has salvado, Señor, y nos has librado del infierno, porque le apaga el pecado y la muerte. Ahora entramos en relación con el nuevo pacto a través de tu sangre, por tus méritos, Jesucristo. Ahora estamos en la dispensación de la gracia. Ahora podemos acercarnos al trono de tu gracia confiadamente por los méritos de Cristo y por la fe. Gracias, Señor, por tu sangre, porque nos libra de todo mal. Nos aparta y nos separa de este mundo. Y por la fe en tu sangre somos limpiados. Gracias por la salvación tan grande que conseguiste para nosotros. Gracias porque nos compraste no con oro ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con tu preciosa sangre. Ahora somos tu pueblo. Ahora somos parte tuya. Somos el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Puede tomar la copa recordando el sacrificio de Jesús. Hay poder en la sangre que me purificó. Gracias, Jesús. Preciosa sangre que me transformó. Jesús. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús.